Bienvenidos al capítulo 52. Qué bueno que llegaron al espacio de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes, y donde les contamos cómo a veces, aun cuando tienes todo el puto dinero del mundo, el machismo te rompe los ovarios. Los crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más que demuestra el principio humano. Vas a morir y lo vas a hacer de la manera más pendeja, simple y básica de la historia. Ok, boomer. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros o simplemente recomendándonos personajes que les interese que investiguemos. Bro, muchas gracias. En verdad, mucha gente ignoran este video, pero en verdad yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer me estén pidiendo pase de élite y muchas cosas gratis. Para nosotros es re importante su apoyo, así que tenemos dos objetivos que vamos a estar apoyando de ahora en adelante. El primero, pasar de los 1000 seguidores, por el amor de Dios, en nuestro canal de YouTube. Así que vayan a www.youtube.com/Escuela Nacional de Clase Medieros y si no nos siguen, síganos y pongan la puta campanita, que no sé si todavía funciona eso, pero hagan. Apóyame, manito. Y si no están en YouTube, pero quieren que sigamos haciendo esto, pueden patrocinarnos directamente en nuestro patreon.com/en_clasemedieros o en buymeacoffee.com/los crononautas. ¿Para qué sirve lo que contribuyen? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Primero nos ayuda a pagar licencias, renovar el equipo, imprimir estampas, playeras, mandar nuestro portafolio a concursos donde nunca nos eligen y en general para que la banda sepa de nosotros. ¡Ay, güey! También si somos más en estas comunidades podemos conseguir patrocinadores directos y robarle un poquito de poder a la gente que ya lo tiene. Claro. Ahora bien, además de este no semanario, tenemos el sí semanario al que pueden asistir si se quieren no informar, escuchar noticias viejas y saber el estatus de los huevos de Harvey Weinstein, el martes clase mediero, en donde nos juntamos en YouTube para contar noticias, recomendaciones, pero sobre todo, sacamos la mugre que se acumuló durante toda la semana. La cita es todos los martes, a veces los miércoles, a las 9 p.m. en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, la asociación que les vamos a recomendar el día de hoy es Fundación FEVA, F-E-V-A, una asociación que se encuentra en La Marquesa, en la Ciudad de México, y que se dedica, como la mayoría de las que les recomendamos en este espacio, a apoyar peludos, como gatos, perros, hámsters y otros tipos, en situación de calle. Así que vayan a @FevaMX, síganlos y echen la mano con lana, compartir o donar alimento, si lo que no pueden es adoptar. También, y queremos abrir la posibilidad desde ahora, si tienen alguna asociación que quieren que nosotros apoyemos, échenos un grito y acá las ponemos. Nuestros casi 400 seguidores del canal se los van a agradecer mucho. Nice. Sobre cómo armamos este capítulo, les dejamos un poco de lo que nos ayudó a construir la historia. Algunos son videos, otros libros, otros artículos que fuimos hallando a lo largo de la investigación. El primero es el video de la Secretaría de Cultura de México, literalmente titulado como el personaje de hoy. También, si se quieren echar algo relacionado con su vida, échense Materia que Arde, un libro por Sara Uribe y Verónica Gerber que habla directamente de este personaje. Un clásico también es el artículo publicado por Elena Poniatowska llamado Rostro que ríe, rostro que llora. Otro artículo que pueden revisar es el de César Tejeda para Nexos llamado El vértigo y las vocales. Finalmente, una película que, si quieren saber más de su vida romántica y privada, fue muy celebrada en su momento y se llama Los Adioses, publicada en 2017 y dirigida por Natalia Beristain. Así que prepárense, saquen la máquina de escribir y métanse dentro del mosquitero porque se acerca la historia de una de las voces feministas y literarias más importantes del México contemporáneo. Una de esas voces que aún al día de hoy encontraron camino y río para seguir. Nos referimos a Rosario Alicia Castellanos Figueroa, mejor conocida como Rosario Castellanos. Esto es el Crononauta 52 y comenzamos. Crononautas.
Rosario Castellanos. Capítulo 1. De pasada por la Ciudad de México. Si tuviéramos que definir el México de principios del siglo XX, definitivamente les diríamos que era una persona en recuperación. Después de la revolución, y tal vez a pesar de ella, el país se encontraba en camino a ser lo que hoy conocemos, pero lo estaba haciendo lento, le estaba costando trabajo y necesitó mucho arreglo para lograrlo. Es por esto que la historia de Rosario Castellanos es una que nos va a poner a preguntarnos si debería estar en Es de Mamador o no. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Nacida en 1925 en la Ciudad de México, Rosario cae definitivamente en cuna de oro, pero no cualquier cuna de oro. La cuna estaba realmente ubicada en Comitán, Chiapas, que para ese entonces era en sí mismo un paraíso y un purgatorio para quienes vivían ahí. Era un paraíso porque, según la propia autora, de Comitán se llevó su conciencia política y social, su conocimiento sobre la biología y en general su carácter combativo. Pero fue también gracias a Comitán que se dio cuenta del país en el que vivía, la injusticia para los indígenas y mujeres, pero sobre todo lo que significaba vivir en una burbuja de privilegio. Esto último es muy importante porque Comitán fue un purgatorio en tanto no le permitió nunca desprenderse de la culpa. Y ya veremos de qué iba esa culpa. De hecho, su niñez en Comitán la acompañó hasta sus últimos días. Pero como siempre, vamos por partes. Sus padres, César Castellanos y Adriana Figueroa, no provienen de una historia de amor larga y concienzuda como la que nos han acostumbrado en las películas románticas. De hecho, se puede explicar el romanticismo de la autora a partir de la ausencia del amor entre sus padres. Se sabe que el amor entre sus padres vino más bien del arreglo entre familias y de la norma de la época, que incluso dentro de sus parámetros los colocaba por fuera de ella. Según la autora, ambos padres eran considerados de alguna forma una anomia. Su madre tenía poco más de 20 años y pertenecía a una especie de protoclase media que se estaba formando en la región, aquella que se construyó a partir de la educación y de los oficios más técnicos. Su padre, que tenía poco más de 40 años, es decir, 20 años más que su madre, era parte de las esferas más altas que dependían de la explotación de la tierra y de los pobladores de esta misma para existir. Y saben que usualmente no nos ponemos políticos, pero esto es importante para lo que queremos contar. Para la época, ambos padres ya deberían de estar casados y con hijos, pero mientras el padre estudió ingeniería en Estados Unidos, su madre desarrolló el oficio de costurera. De hecho, se sabe que la única razón por la que la familia Castellanos aceptó el matrimonio fue porque ante sus ojos su hijo ya estaba quedado y casarse con alguien de menor clase era el último recurso que le quedaba. Okay. Se saben algunas cosas de por qué ninguno de los dos estaba casado para cuando el matrimonio fue pactado. Por ejemplo, la vida en Estados Unidos le había abierto los ojos a César de lo que podría considerarse la protomodernidad, y el regresar a Comitán lo deprimía a pesar de vivir en completo privilegio. En el caso de Adriana, todo se trataba de ayudar a la familia, de sacarla adelante y de encontrar mejores opciones. El cronista de Comitán, Alejandro Molinari, dice que en un video que se puede encontrar en Meta llamado Doña Adriana Figueroa, madre de Rosario Castellanos, que se casó con un hombre 20 años mayor lleno de manías y conceptos equivocados sobre su propio valor y sobre la obligación que tenían los demás de rendirse a su voluntad. Por otro lado, se habla de un padre deprimido que era malo para enfrentar la adversidad. Se habla de la posibilidad de algunos intentos de suicidio, pero sobre todo de los secretos que guardaba la familia, y van a ver de qué secretos estamos hablando. De hecho, algunos analistas aseguran que la personalidad del padre en Balún Canán es una idealización de lo que Rosario consideraría sus padres deberían ser, sobre todo su papá, César. Es decir, era un junior deprimido. Así, en octubre de 1923 se pacta la boda y según la misma Rosario, fue una boda construida para las familias más que para los novios. ¡Viva los novios! ¡Viva! Y ese fue el problema durante toda su vida. Mucho de lo que sabemos de la relación entre sus padres proviene de las narraciones de la propia autora, quien tardó mucho tiempo en darse cuenta de la desigualdad y asimetría entre ellos. Al parecer, sus padres, especialmente César, nunca pudieron superar el hecho de que ella, su esposa Adriana, no fuera de la misma clase. A esto habría que combinarle que Adriana tenía un espíritu propio, formado en el trabajo y en el defender a su familia que eventualmente ella heredaría, Rosario, pero tardaría en hacer las paces con este espíritu combativo. Y luego vinieron sus hermanos. De los dos hermanos encontramos historias y varias cosas que sacar, así que tengan paciencia y abran oreja. Okay.
Whatever you say. El primero que vamos a hablar es de Raúl, técnicamente su medio hermano. De él se sabe que sucedió unos cuantos años antes del matrimonio con Adriana y que por algún tiempo la familia de César lo mantuvo en un secreto por haber sido concebido con una mujer de otra clase social. Algunas fuentes dicen que una mujer indígena, algunas otras dicen que una mujer mestiza. Raúl, de hecho, era rechazado fuertemente por Adriana, que veía en él una especie de recordatorio de él por qué su esposo no se había casado antes y por qué era considerado socialmente como un paria. Como muchos hijos considerados ilegítimos, Raúl tuvo que lidiar con su padre distante y con una vida dura durante sus primeros años. La cosa cambió años después por dos eventos relevantes. Por un lado, la muerte de Benjamín, hermano menor de Rosario, que además era considerado como el tesoro de la familia. El segundo evento fue una enfermedad de César, quien tuvo que ser hospitalizado y llevó a Adriana a jurar ante todos los santos que, si se curaba, haría la buena acción de recibir a Raúl en su casa a pesar de su ilegitimidad. Y tal cosa pasó. Después de romperse un hueso en el brazo y de recuperarse de la infección continua a este rompimiento, Raúl fue movido a la familia Castellanos y aceptado por todos, en la medida en la que podía hacerlo. Y ahora les vamos a explicar por qué. Ok. Capítulo 2. Benjamín. Como saben, mis queridos crononautes, no habríamos esperado tanto si el chisme sobre su hermano menor, Mario Benjamín Castellanos, no hubiera sido fundamental en la formación de su personalidad. Y de hecho podemos decir que fue el principio del fin de la relación con sus padres, con los que nunca resolvería por completo sus diferencias. Benjamín nace un año después, pero cambió por completo la dinámica familiar. A partir de esos momentos, el esfuerzo, enfoque y dedicación de los padres, que de por sí estaban completamente distanciados de Rosario, se dedicó a él. Sabemos por otras historias que esto era muy común en familias de la época, pero en este caso los efectos fueron muy evidentes. Claro. Durante los 7 años de vida de Benjamín, Rosario observó como poco a poco sus padres se distanciaban de ella, dando preferencia a todo lo que tuviera que ver con su primogénito y hermano. Pobre cosita fea. Esto la llevó a tener una relación más cercana con su cuidadora Rufina y su familia, lo cual definitivamente cambió su perspectiva de cómo vivían los indígenas de la región en aquella época. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. Escuchar los cuentos y narrativas de Rufina no solo le permitió adentrarse al misticismo de las comunidades que la rodeaban, pero también aprender el dolor y las condiciones en las que vivían. De hecho, diría años más tarde que de no haber sido dejada libre por sus padres, mucho de su conocimiento sobre el mundo habría tardado mucho más en llegar o definitivamente se hubiera perdido. Ay, güey. Pero la historia sobre Benjamín no solo llega ahí. Unos años después, cuando Benjamín tenía 7 y ella 8 o 9, una señora entra a su casa y tira una maldición. Uno de sus descendientes va a morir. Hay recuentos que aseguran que era una adivinadora, otros que era una especie de curandera del pueblo. Ella, la autora, sostiene que era una prima de su mamá. El punto es que el pronóstico puso a toda la familia con los pelos de punta, sobre todo por una idea. Ojalá el hijo que se fuera a morir no fuera Benjamín. ¡Trancas, hijo de su puta madre! Al respecto, Rosario contaría años más tarde. Y recuerdo yo, que ya tenía 8 años, es una memoria muy viva, porque fue una cosa determinante de todo el resto, que estábamos desayunando en el comedor. Mi hermano, que tenía 7 años, mi mamá y yo. Cuando entró esta prima, como despavorida, con una especie de medusa, con el pelo blanco todo así parado, sin peinar, y le dijo a mi mamá que acababa de tener una visión, y que esa visión se le había aparecido a alguien y le había dicho que uno de sus hijos, de mi mamá, iba a morir. Entonces mi mamá se levantó como un resorte y le dijo, pero no el varón, ¿verdad? Eso fue el principio. Después, claro que le dijo a esta mujer que era una imbécil, que estaba loca. Reaccionó con violencia terrible y le echó de la casa. Esta idea, que era expresada regularmente en esos días, afectó profundamente a Rosario, que ya había notado la distancia de sus padres, pero sobre todo la preferencia por su hermano. Escuchar a su madre decir en reuniones que sostenía que no creía en esas cosas, pero que si pasaba, que no fuera el niño, hizo a Rosario mucho más consciente de su lugar en aquella casa, y obviamente de su resentimiento hacia ellos. Resentimiento que se expresaría en su propia maternidad, como veremos más adelante. Pero el vaticinio, el pronóstico, se cumplió. ¡No puede ser!
y para mala fortuna de los padres de Rosario, fue el que menos querían. Benjamín sufrió una obstrucción intestinal. Hay quienes aseguran que como consecuencia de una apendicitis, otros cercanos dicen que fue una tuberculosis, unos últimos dicen que simplemente fue un problema de alimentación, pero el punto es que cuando tuvo que ser atendido ya era muy tarde. ¡Se me va a reventar la tripa! Comitán se convirtió en la razón de su muerte. La distancia, falta de caminos y sobre todo el conocimiento de los doctores en la comunidad llevaron a la familia a no reaccionar como era necesario y al niño a morir de una manera muy dolorosa y al poco tiempo. ¡Qué triste! Uno pensaría, bueno, pues ya se quedaron con Rosario, la van a ser el centro de su atención. ¡No creo! A partir de ese momento, Rosario solo escucharía frases como ¿por qué él y no ella? ¿Qué vamos a hacer ahora con una niña que tiene la cabeza en otro lado? Ojalá Benjamín estuviera aquí. ¡Pinche gente culera! El evento quedó grabado en varias de las obras de Castellanos, sobre todo en Balún Canán, que es considerada una de sus obras cumbre. Pero volviendo al punto, Rosario no solo era mujer, lo cual ya la descalificaba para ser el enfoque de sus padres, sino que comenzaron a ver en ella una actitud diferente. Y esto era cierto. Para este punto, la burbuja que era Comitán para Rosario se había convertido en su planeta. Caminar por la selva, escuchar a los pobladores y en general aprender de cómo veían el mundo la cambió profundamente. A partir de este momento y del desapego de su familia, poco a poco se fue acercando a una idea que la guiaría por todos sus primeros años. O una pregunta más bien. ¿Por qué hay humanos de segunda clase? Ella no lo dijo así, pero así se expresó. Esta sensación de ser de segunda y pertenecer a un grupo menor la acompañó durante todos esos años y por el resto de su vida, siempre con la sensación de que debería de sustituir de un modo a otro u otro a Benjamín o ser mejor o a la par que sus pares hombres. Sus mismos padres la motivaban en este sentido, empujándola a tomar decisiones que la acercaran a ser un mejor hijo, pero la cosa no duraría mucho. Con la llegada de Lázaro Cárdenas, uno de los objetivos centrales de la revolución comenzó a tomar forma: la reforma agraria. Y aquí se acerca un terroso y charandoso dato crononáutico. Patrocinado por La Charanda, producida en Villa del Salvador, Escalante, que debería de patrocinarnos nomás porque es mi primo. Más de 100 años de tradición. Charanda Reposado Uruapan. La reforma agraria en México consistió en la puesta en marcha del artículo 27 constitucional que en principio dice: la nación es dueña de la tierra y depende del Estado decidir a quién traspasa el dominio. La intención de los revolucionarios que participaron en el constituyente del 17 era evitar dos cosas. Una, la acumulación de tierras desbalanceada como la que existía en aquella época, pero también era hacer más fácil el proceso de obtención para las clases más bajas. Pero dicha repartición no sucedió de la noche a la mañana. Como siempre. Obviamente hubo mucha oposición y por algún tiempo ningún presidente se quiso comprometer por completo. Hasta que llegó Lázaro Cárdenas. A partir de 1936 y hasta el final de su mandato, Cárdenas impulsó la distribución de tierra y la formación de ejidos, lo cual significaba expropiar aquellas tierras que tuvieran potencial de producción y entregarla a comunidades que pudieran trabajarlas. En un principio, los estados con mayor pobreza como Chiapas, Oaxaca, Morelos y Guerrero fueron los elegidos, aunque la aplicación sucedió en mayor o en menor medida a lo largo de todo el país. Y a la familia Castellanos le tocó. Después de evadir por unos cuantos años la expropiación, el padre de Rosario tuvo que aceptar los acuerdos con el gobierno y ceder la mayor parte de sus tierras. De hecho, un dato curioso es que cuando mueren sus padres, Rosario recibe como herencia directa lo poco que les había quedado después de las expropiaciones, y ella decide ceder todas esas propiedades de manera directa a las comunidades que originalmente pertenecían. No mames, qué curioso. Contrario a lo que mucha gente pensaría, esto no los dejó en la calle, no dejó a la familia de Rosario en la calle. El dinero recibido por esas tierras le permitió a su familia conservar algunos de sus negocios de la región y moverse a la Ciudad de México para continuar con su vida privilegiada. Esta mudanza sería fundamental para Rosario. Con 15 años continúa sus estudios gracias en parte al descuido de sus padres, que para ese entonces asumían que su hija era una causa perdida, que no se iba a casar y que definitivamente no tenía por qué seguir el camino tradicional. Y decimos que la veían como una causa no tradicional porque para la época en ese tiempo se esperaba que Rosario ya tuviera lista
una propuesta de matrimonio y que definitivamente ya estuviera pensando en formar familia. En su confusión entre lo que la sociedad y sus padres le pedían, Rosario analizó qué haría Benjamín. ¿Usted qué haría? Un pensamiento que además tuvo muy regularmente hasta que fue adulta. ¿Usted qué haría? Y con ese argumento convenció a sus padres para que la dejaran seguir estudiando y sobre todo para que la dejaran escribir y publicar sus poemas. Muy bien, felicitaciones, la verdad, espectacular. Hay mucho sobre el proceso a través del cual ella se enamoró de la escritura, pero la idea más común, tanto en ella como en sus biógrafos, es que era lo único que alcanzaba para ayudarla a entender lo que pasaba a su alrededor, describir y dibujar todo lo que estaba viendo. A pesar de que sí tuvo acceso a la literatura desde Comitán, este no fue el caso como en otros autores o activistas que hemos conocido como Leona Vicario, que tenía la biblioteca de su tío para acercarse a los pensadores de la época. Rosario más bien lo utilizaba como una herramienta para entender el mundo. El de ella, como hemos dicho, fue un recurso copiado de las narraciones que escuchaba en la comunidad y una mente que necesitaba encontrar su espacio en el mundo. Es por esto que la poesía fue su primer amor. Las figuras y formas abstractas fueron la mejor manera que encontró para descubrir un mundo que en sí mismo se veía extremadamente confuso. Así que imaginen, mis queridos crononautes, cambiar de un día para el otro el sonido de los pájaros de la selva por el de los vendedores de la ciudad. ¡Eso suena bien! No era lo mismo, pero la Rosario de 15 años ya tenía herramientas para enfrentarlo. Esperemos que estén disfrutando este capítulo 52. Recuerden que si nos quieren apoyar es fundamental que se suscriban a este canal y pongan la campana para que el señor YouTube se dé cuenta de que no solo son nuestros amigos, sino también les importan las pendejadas que decimos. Vamos al intermedio clase mediero y regresamos. Intermedio clase mediero. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! Hoy más que nunca, México te necesita. Porque somos más los que queremos ver a nuestro país triunfar. Por nuestros niños, niñas, ancianos, mujeres, perros y gatos. Vota por el partido de todos. Estas son nuestras propuestas. 1. Aborto. Lo que digan las encuestas. 2. Servicios médicos. Lo que digan los dueños de los hospitales. 3. Matrimonio igualitario. Lo que nos garantice más votos. 4. Menos impuestos. Depende de quién nos pague menos. 5. Mayor infraestructura. Solo si eres Bimbo o Lala. Somos un partido del pueblo y para el pueblo. Por eso no aceptamos ni negamos nada. Nos unimos al primero que nos hable y si se puede, decidimos nuestros candidatos en encuestas ocultas, hechas por nuestros amigos y sin ningún tipo de revisión o auditoría. Entre nuestros más sobresalientes miembros están Chumel Torres, Enrique Krause, John Ackerman, Carlos Loret de Mola, el PRD, el Verde, Mario Delgado. ¿Tienes ideales, objetivos, propuestas? ¿Crees que tienes lo que se necesita para ser candidato? Nosotros somos tu opción, siempre y cuando estés listo para hacer negocios ficticios con 3M. Inscríbete a nuestro padrón. Claudio X González se la come@yahoo.com y recibirás un paquete de papel de baño. El partido de todos. Todo cabe si lo sabes empujar. Va la señora al almacenero, ¿no? Entra y le dice, señor almacenero, ¿a cuánto tiene los huevos? A 2 centímetros del culo, vieja chota. Fin del intermedio. Gracias por continuar con nosotros. Esperemos estén disfrutando este capítulo con un café chiapaneco con harto hielo. Claro. Capítulo 3. La guerra.
Es aquí donde, a pesar de seguir viviendo con sus padres, Rosario comienza a entender su lugar en el mundo. Usualmente, cuando hablamos de Rosario, se piensa en ella de dos formas: como esta brillantemente literaria o como un alma melancólica, ambas cosas que probablemente vinieron de sus padres. De una vez les decimos, todo parece indicar que era las dos y también tenía un poco de mala suerte, y les vamos a contar un poco de esa pinche mala suerte. Es en su llegada a México que conoce a Dolores Castro, y como se imaginan, se acerca un rimado dato crononáutico, patrocinado por la ciudad de Aguascalientes, su feria y lo que sea que suceda en ese estado o ciudad que no sé qué sea. ¡Viva Aguascalientes! ¡Que su feria es un primo! Dolores Castro es una poeta y periodista con un impresionante historial. Tan solo 2 años mayor que Rosario, se desarrolló como poeta, periodista y profesora hasta su muerte en 2022. Entre sus obras están El corazón transfigurado y Algo que duele el aire. Fue nombrada y compilada junto con Rosario como parte de los 8 poetas mexicanos que circundaron a la generación del 50, que es una generación que no solo sucedió en México, sino en toda América Latina y en España. Este grupo de los 80, llamado así por ser un colectivo en el que se leía y discutía la obra de cada uno de ellos y que llevaría a la publicación de libros y compilaciones, es considerado como un parteaguas de la poesía moderna mexicana, pero para Rosario fue definitivamente su primera tribu. Sobre la discusión de Rosario como parte de la generación del 50 en México, el argumento más sólido para considerarla como parte de este fue, irónicamente, no su trabajo poético, sino todo lo relacionado con su vida política y denuncia social. El esfuerzo hecho por la autora desde sus primeros años en la Ciudad de México por cuestionar el rol de la mujer en la sociedad y la inclusión de los grupos indígenas la ponían en una situación muy distinta al resto de los autores con los que convivía. Es así que gracias a Dolores y posteriormente a Efrén Hernández y Marco Antonio Millán, Rosario comienza a construir su camino literario que no abandonaría hasta su muerte. ¡Oh, qué interesante! Como Dolores, Rosario primero intentó estudiar en la Facultad de Derecho. Tal vez porque pensó que era el camino de lucha, o tal vez porque no había muchas opciones en aquella época. Aquí, mis queridos crononautes, es importante que sepan que antes de ser los salvadores de México, la Facultad de Derecho o Jurisprudencia contenía no solo lo relacionado con las leyes, sino todo lo que tenía que ver con las disciplinas sociales. Estudiar en dicha escuela le permitía estar inmersa no solo en las discusiones sobre los problemas sociales del país, sino también sobre las teorías y los pensamientos que surgían en aquella época. Era el equivalente a estudiar teología en el siglo XVIII o XIX, que te abría no solo las puertas de Dios, sino las puertas a todo el conocimiento que existía. Pero esto no fue suficiente para Rosario, que definitivamente abandonó la facultad y se movió a la Facultad de Filosofía, espacio donde terminaría por encontrar los instrumentos para escribir su vida y su entorno. Durante los 40 fue capaz de publicar diversos poemas y columnas en diferentes medios. Especialmente encontramos muchas referencias sobre la revista antológica América. Es aquí donde la burbuja cambió. Ya no era aquella rellena de ruido de pájaros y el olor a tierra mojada de Comitán, era más bien la del cemento, los gritos de la ciudad y las figuras poéticas. Poco a poco y con su cabeza enfocada, termina sus estudios en filosofía e incluso estudia una maestría, que como saben, mis queridos crononautes, era un logro bastante particular para una mujer en la década de los 40 y los 50. La maestría en cuestión se enfocó en dar visibilidad a las realidades femeninas a través de la tesis sobre la cultura femenina. Ya con el reconocimiento entre sus pares y con la máquina puesta a andar, es que los años más complicados de su vida comenzarían. Bueno, esto se pone interesante. Y por complicados hay que ser claros. Complicados para ella, para una persona en su situación social. Tienen privilegios que probablemente ni tú ni yo tenemos. Tal vez la comparación para otros casos serían Díaz de Campos, pero sí se puede encontrar una marca de un antes y un después en la década de los 50. La primera marca sucede unos cuantos años antes, en 1948, con la muerte de ambos padres en el mismo año. En principio, su madre, Adriana, es diagnosticada con un cáncer estomacal fulminante. Rosario diría años más tarde en una entrevista que le haría Elena Poniatowska: mi mamá murió de cáncer, un cáncer dolorosísimo con una agonía horrenda, y la teníamos a base de morfina. Entonces mi papá, cuando mi mamá estaba agonizando con la morfina, que nada más la ayudaba a salir del sopor, para inmediatamente recibir otra dosis. Y luego remarcaría sobre la relación de sus padres. Mi mamá se levantaba, completamente mareada,
completamente mal, descalza, agarrándose de las paredes porque no podía ni mantenerse, para llegar hasta el cuarto de mi papá y preguntarle a él cómo había amanecido, porque él era el señor. Entonces mi papá se daba el lujo de darle la espalda y mirar hacia la pared y de no contestarle. Cuando yo veía esto, a quien quería matar era a mi mamá, porque me parecía una abyección a tal punto tan gratuita y tan innecesaria. Su madre moriría en enero de 1948, dejando a Rosario ahora a cargo de su padre, que ella misma llamaría como un hombre profundamente melancólico, débil ante la adversidad. Mi madre debe de haber tenido una juventud y un temperamento poderosos que el matrimonio destruyó. Y justo en el temperamento del padre, su muerte no fue menos poética. Según describe en diferentes momentos, la cosa estuvo más o menos así. Mientras iba en el centro, específicamente en 5 de mayo, su padre sufrió un infarto fulminante. Sorprendida, pero no asustada, Rosario bajó del coche, hizo a su padre a un lado y continuó manejando hasta su casa, donde dio parte a las autoridades. ¡Jesús, Randy, qué huevos! Sobre por qué no hizo nada, justo en el momento diría después que era algo esperado. A pesar de la distante y pésima relación entre sus padres, ella sabía que él sería incapaz de mantenerse vivo sin Adriana, que igual no fue el amor de su vida, pero sí su compañera eterna. El proceso sucede al mismo tiempo que ella conoce al otro gran disruptor de su vida, Ricardo Guerra Tejada. Guerra, filósofo de formación, era un par de años más joven que Rosario y se podría decir que era su fan. En esta última afirmación hay autores que aseguran que Guerra conoció a Castellanos a través de su obra y hay otros que afirman que fue parte de los mismos grupos sociales. La realidad es que cuando se encontraron comenzaron una relación que se vería interrumpida varias veces, en principio por la maestría en Madrid de Castellanos y por los estudios posteriores de Guerra en Europa. La película Los Adioses afirma que fue porque Guerra se encontraba en una relación que terminó en matrimonio y que el dolor alejó a Rosario por un tiempo. Lo que podemos ver como certero son sus cartas, publicadas así como Cartas a Ricardo, en donde la autora le cuenta sobre el viaje con Dolores en Europa y luego da un salto de época cuando empezaron su matrimonio en 1958. Es decir, lo conoce, se enamora, él decide casarse con alguien más, se separan y luego se reencuentran. Esto puede mostrar los ires y venires de esa relación que siempre estuvo presente en su vida, incluso cuando no había nada. Y ese es el punto. Mientras él se doctoraba en filosofía en Europa y estaba casado con otra persona, ella siguió su camino y regresó a México para contribuir en el Instituto Chiapaneco de Ciencias y Artes. Y es donde comenzó su tercera carrera, la de funcionaria pública. Ahora bien, tal vez el hito más importante de este tiempo tiene una coincidencia. Balún Canán llevaba gestándose varios años. Para Castellanos, la posibilidad de narrar su experiencia en Comitán, pero también de dejar en claro las condiciones que ella observó, era fundamental. De hecho, su historia de vida era el mero pretexto para contar lo que había visto en su tierra sobre los abusos hacia los pueblos indígenas. Durante varios años, distintos lectores le suplicaron que se mantuviera en la poesía o en el cuento corto, pero para Castellanos la novela era fundamental para dar todo el contexto necesario. Es así que en 1957 es publicada la novela e inmediatamente llama la atención de la crítica. Al mismo tiempo, si nos guiamos por la película de Natalia Beristain, le permite a Ricardo reencontrarse con ella y volver a conectarla en todos los sentidos. Capítulo 4. Los 4 muertos. El reencontrarse con Ricardo tuvo sus ventajas. Por un lado, él, ya divorciado, esperaba reconectar el romance, pero ella tenía muchas cosas guardadas. Sin embargo, al poco tiempo, ambos volvieron a caer y se casaron en 1958. El matrimonio puede ser considerado como muchas cosas, como la culminación de una profecía, el final feliz para ambos y otras tantas cosas. Pero como lo saben, mis queridos crononautes, aquí no contamos historias bonitas. Es correcto. A pesar de que en un inicio todo iba bien, la vida entre Ricardo y Rosario se fue cayendo poco a poco hasta que los llevó al divorcio. Como siempre. Las razones son varias. En principio se dice que por las infidelidades de él, que al poco tiempo de casarse se supo mantuvo con diferentes personas en diferentes lugares. ¡Cerdo miserable! ¡Cerdo miserable! Hay algunos otros biógrafos que aseguran que fue por los 2 embarazos interrumpidos y la muerte de una tercera niña, lo cual terminó
por distanciarlos. Qué triste. Y aquí podemos tomar un momento. Rosario siempre mantuvo una relación de amor-odio con su mamá, la cual podría haber guiado sus sentimientos sobre la maternidad en el futuro. Pero sobre todo se afirma que Rosario sentía culpa por su edad, que era considerada como una mujer ya demasiado adulta para procrear, tenía 33 años, pero también su trabajo, que entre la escritura y la vida pública la ocupaba casi por completo. Y eso que ya estamos en los 60s. Una última de las teorías, que es de las más probables, es la envidia. Algunos autores sostienen que a pesar de ser un filósofo reconocido y tener todos los laureles académicos, Ricardo siempre envidió la capacidad de escribir de Rosario, a quien esto se le daba de forma natural y automática. Fuera eso, lo segundo o lo primero, terminan por divorciarse 13 años después, dejando a un hijo único, Gabriel Guerra Castellanos. Y cada quien tomaría su camino. Ella el de las letras y el servicio público, y él de la educación y la vida académica. Pero la parte fundamental de la Rosario de los 60s y 70s fue el activismo. Aquella idea que le quedó impregnada durante su juventud la llevó a promover, en tanto como pudo, la cultura indígena, tanto de Chiapas como de otras regiones de nuestro país. Sobre todo, estaba enfocada en la parte política y de igualdad. Aunque no se le puede considerar una socialista en forma, sí hay muchas ideas de sus escritos que podrían ser conectados directamente con dichas ideas. Recordemos que igualmente se encontraba inmersa en el ambiente social y cultural de finales de los 60s y principios de los 70s, que fue una de las décadas más agitadas en el planeta. Esto la hizo una voz muy recurrente que parecía contradictoria, porque por un lado se mantenía cercana al poder trabajando en diferentes secretarías y ministerios, pero por el otro no dudaba en denunciar los sistemas de desigualdad y maltrato que vivían tanto las mujeres como los grupos indígenas. Su columna en el periódico Excelsior entre 1963 y 1974 pudo ser el canal donde igualmente hablaba de cultura, manifestaciones políticas y la situación del país. Esto pudo haber provocado que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez decidiera promoverla como embajadora en Israel. Sobre el nombramiento, evidentemente hay dos teorías sobre las razones. Por un lado se cree que fue de manera política y una forma de negociar una voz crítica, cosa que sabemos que le gustaba al hijo de la chingada ese, y por el otro puede ser que ella misma lo hubiera solicitado con el único fin de separarse un poco de la vida de México, que para ese entonces ya se había vuelto una chinga para ella. Es por eso que en 1971 decide tomar el avión y embarcarse a los que inesperadamente serían sus últimos años de vida. Según Dolores, su mejor amiga, la vida en Israel cambió el humor de Rosario, pero no la perspectiva social ni sus preocupaciones. Seguía enfocada por la situación de las mujeres y, de hecho, en su discurso de aceptación hablaría de la relevancia que tenían estas como parte del gobierno y de la toma de decisión social. Durante los siguientes años siguió escribiendo para Excelsior y textos como Mujer que sabe latín y Álbum de familia que señalaban muy puntualmente las condiciones en las que vivían las mujeres en este país. Es entonces que en agosto de 1974, de forma bastante inesperada, muere. Y ya saben que cuando decimos inesperadamente es porque les tenemos un delicioso, venoso y supuriento chismecito. ¡A huevo, chismecito! La versión común y compartida en la mayor parte de las fuentes que buscamos es que se encontraba en la embajada tomando un baño cuando escuchó el teléfono. Preocupada porque fuera una llamada muy importante, salió de la tina, envuelta en una toalla, y al entrar en contacto con la mesa de metal en donde se encontraba el teléfono, esta recibió una descarga eléctrica fulminante causada por una lámpara que también estaba en la misma mesa y que tenía una falla de conexión. Ay, ajá. Pero no todos creen que fue así. Y para eso les recomiendo que busquen el texto La verdadera historia de la muerte de Rosario Castellanos de Tanya Huntington. Según Tanya Huntington, hay suficientes razones para creer que no fue saliendo del baño, sino regresando de compras de un mercado cercano. De hecho, hay dudas de si fue en la embajada o en su casa cercana a esta. Esto es fundamental porque de haber sido fuera de la embajada, la muerte habría sido competencia del gobierno israelí, así que hay altas probabilidades de que haya sucedido en la embajada y por eso haya sido procesado tan rápido. Es decir, si fue en la embajada es territorio mexicano y es responsabilidad del gobierno mexicano. Si hubiera sido fuera de la embajada, el gobierno israelí hubiera tenido que hacer una investigación, cosa que no sucedió. También se dice que no salió del baño como tal, entonces la pregunta es ¿por qué estaba tan mojada? El sudor, causado por las altas temperaturas de agosto, habría sido suficiente para conducir la electricidad para aturdirla. Y bueno, si no salió de la tina y estaba mojada, ¿cómo llegó la electricidad a toda esta ecuación? Es un misterio. Como
un gran misterio. Según Samuel Gordon, alumno de castellanos en Israel, Rosario se encontraba emocionada de comprar una lámpara en dicho mercado. La lámpara en cuestión, así como la mesa donde fue puesta, eran de estructura metálica, pero lo que se dice es que al intentar conectar la lámpara, ella pudo recibir el choque. Y si ya llegaron hasta acá, me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo chingados hizo tierra? ¿Cómo chingados se electrocutó? No sé. La respuesta es que no traía zapatos. Ok. Y el sudor pudo haber cerrado el circuito. Esto quiere decir que llegó, se quitó los zapatos, corrió a conectar la lámpara para ver cómo se veía y entonces recibió la descarga. Pero aún así, el voltaje podría no ser suficiente para matarla. El problema es que entre el primer momento y cuando el chofer que le estaba ayudando a llegar a su casa logró desconectarla, pasó por lo menos un par de minutos pegada a la conexión. Aún así, la autora estaba viva después de recibir la descarga, pero en lugar de llamar a una ambulancia, el chofer decidió llamar a Gordon, quien al llegar a la casa encuentra a Rosario completamente inconsciente. Es en ese momento ya que deciden llevarla al hospital, donde ya no la pudieron aceptar porque se encontraba muerta. Es un misterio. Rosario fue regresada a la embajada y a los 4 días se le devolvió a México. Durante algunas décadas se manejó que Rosario probablemente sufría el mismo problema que su padre, lo que en ese entonces llamábamos melancolía y ahora llamamos depresión crónica. En efecto, hay varios momentos de su vida donde personas cercanas a la autora afirman que pudo ser un problema y que incluso le impedía trabajar, pero el salto al suicidio nunca fue comentado por nadie como tal. Hay algunos autores que señalan que a lo largo de su vida hubo un par de intentos de suicidio, pero no encontramos registros reales de eso, así que si se lo saben o conocen algún documento escondido, no duden en escribirnos. Otra teoría, la más oscura, la más jugosa que les queremos contar, es un posible asesinato. Esta es un poco más débil, pero conecta muy bien con su activismo. Para algunos conspiracionistas, el hecho de que su feminismo no paró, ni siquiera en Israel, podría haber puesto al gobierno de Echeverría en alerta. Sin embargo, ambas historias han sido descartadas tanto por familiares como por personas cercanas al momento de su muerte. Sobre el suicidio, se dice que después del divorcio de guerra, la perspectiva de Castellanos era más de alivio que de preocupación o tristeza. Los años vividos habían sido lo suficientemente duros como para llorar por ellos. Así que cuando se divorció dijo, a huevo perro, a chingar a su madre. En el caso del asesinato se descarta porque no hubo amenazas previas registradas, pero sobre todo su activismo como tal tardó en ser reconocido como algo peligroso, y fue parte de un análisis y conversaciones que sucedieron después de su muerte con respecto a su obra. Pero si el presidente era un agente de la CIA, como sabemos que Echeverría era, todo se puede despertar. Con los años, su obra se fue revalorando y en general al día de hoy es considerada como la piedra angular de la literatura feminista mexicana. Muy bien. Felicitaciones, la verdad, espectacular. Esperamos les haya gustado la historia de Rosario Castellanos. Si tienen alguna precisión, ajuste o comentario sobre este capítulo, recuerden que nuestras redes sociales son @loscrononautaspodcast en Instagram y @crononautaspodcast en TikTok. Los queremos. Crononautas. Me espero que se caiga, ¿sí? Sí, se lo está. Sí, se lo detecta mucho. Cámara, carnales.